Realmente es un rubro muy particular y qué bueno la pregunta es cómo encuadrarlo, porque es un rubro que la sociedad lo ha encuadrado, lo ha estigmatizado como los malos de la película, aquellos que no les importa la pandemia y quieren hacer un cumpleaños, y nos hemos olvidado de mirar detrás de esos emprendimientos quiénes estaban, que lo que se está pidiendo no es hacer un cumpleaños porque no nos importa lo que está pasando en el país o no estamos conscientes, sino que tenemos que empezar a ver que detrás de cada comercio, en este caso las casitas de fiestas, también se rolan los CADIs, que son los centros de aprendizaje infantil, tenemos muchas familias que se están quedando, no en la calle ahora, algunos están quedándose sin su fuente de ingresos, pero ojo que tengo muchas mujeres con las que he hablado, porque la mayoría de las emprendedoras de este rubro son mujeres, están a riesgo de quedarse en la calle, porque al no tener ingresos y al generarse las deudas que se han generado, se les está complicando pagar el alquiler a las que alquilan su hogar, su vivienda. Entonces, lo que yo vi cuando me puse a hablar con cada uno de los propietarios, no de las propiedades, sino del emprendimiento, me di cuenta que tenemos mujeres que están al borde del abismo, o sea, realmente ya no tienen más cómo subsistir, pero son mínimos. Realmente la mayoría estos dos emprendimientos, casas de fiestas y CADI, son llevados adelante al 100% por mujeres. Y en muchos casos, los que trabajan, en su mayoría son mujeres también, tanto en las casitas de fiestas como en los jardines maternales, en los CADI. Entonces, yo digo, en un momento histórico, donde estamos trabajando tanto por el desarrollo de la mujer en la sociedad con oportunidades reales, yo digo que la igualdad se da en hechos concretos, no en palabras, que afectemos un rubro que está al 70-80% dándole de comer, generándole independencia económica a mujeres, realmente me puso en alerta, más allá de otros sectores, por supuesto que la están pasando muy mal, pero estos dos se les sumó que no pudieron abrir casi nunca en la pandemia, tuvieron un mes o dos nada más para abrir. ¿Sabés por qué, Sebastián, mi humilde opinión? Nos falta sentido común. ¿Por qué los colegios están cerrados cuando estuvimos hasta hace unos días debatiendo si teníamos fútbol? ¿Por qué algunos programas de televisión que no hacen a la información y que manejan más de 200 personas podrían estar abiertas con el foco de contagio que genera y no podemos abrir un colegio? Primer punto, sentido común. ¿Qué contagia y qué no? Si contagia un grupo de tantas personas reunidas, contagia para el colegio, para un programa de tele o para un partido de fútbol. Entonces, no estoy a favor ni en contra de nadie. Lo que estoy diciendo, hacemos el sentido común. Si no vamos a abrir los colegios, bueno, hay un montón de cosas que no tenemos que abrir, porque evidentemente el riesgo epidemiológico es tan alto, la saturación de los hospitales es tan alto, que no se puede hacer ninguna actividad. Seamos coherentes y justos. Si el riesgo baja, si empezamos a controlar la cantidad de saturación de camas en hospitales, tenemos que empezar a pensar que de acá, ¿cuánto? Septiembre, octubre, estaremos vacunados, empezará el clima a permitirnos estar en reuniones más al aire libre, que de acá a octubre, septiembre, no trabaja más nadie, los chicos no van más otro año al colegio. Entonces, cuando pensamos en hacer un cumpleaños o en llevar un chico a la guardería, pensemos en usar sentido común. Yo no estoy planteando un cumpleaños cuando no podemos abrir una escuela. El tema es, ¿hasta cuándo no vamos a poder abrir la escuela? Yo lo que digo es, hay que usar el sentido común y usar la misma vara para todo, para que podamos empezar a convivir de acá a octubre con el virus sin que esté erradicado. Sabemos que nos falta un montón. Entonces, tuvimos un pico donde no había otra que parar, y voy a apoyar siempre las decisiones que protejan la vida, pero no quiero que lo único que tengamos en mente los políticos sea un cierre. Y te digo los políticos porque no quiero tirar para un lado o para el otro, porque la sociedad está cansada de que nos peleemos entre nosotros. Los políticos no podemos pensar la única solución en cerrar y castigar. Tenemos que empezar a pensar en protocolos que impidan la transmisión del virus, no de la gente. Acá está el gran tema. La gente tiene que empezar a transitar sin transmitir el virus. Y hay formas de hacerlo. Hay protocolos y hay científicos que nos van diciendo cómo, y hay ingenieros en seguridad y en higiene que nos van ayudando, como en este caso las casitas de fiesta y los CADI, que te cuento un detalle que me contaba una propietaria, envolvían dentro de la piñata los caramelos en bolsitas separadas, todas higienizadas con alcohol,
y marcaban círculos para que los nenes no se tocaran entre sí. Más cuidado que ahí no va a estar, ni cuando lo hacen en una casa, que al final se termina haciendo, ni en un parque, que si bien es al aire libre no tienen un baño, no se pueden lavar la mano. Entonces no usamos sentido común. No es que no se hacen cumpleaños, por ejemplo. Mucha gente festejó el cumpleaños igual y sin cuidarse, como si hubiese cuidado en una casita de fiesta. Entonces, en el momento que corresponda y cuando estemos en una situación epidemiológica que se permita, en una fase que se permita, pensemos en los protocolos que todavía la provincia de Buenos Aires no le aprobó ni a los CADI ni a las casitas de fiesta, para que puedan empezar a trabajar cuidándonos, no sin cuidarnos, pero trabajar. Corresponde a mi función, hoy soy legisladora, lo que le pedimos es, se tramitó con el Ejecutivo un subsidio, en este caso abarcó casitas de fiestas y transportes escolares, que fueron uno de los que estaban muy complicados, y los tenemos con una excepción de tasas municipales desde el año pasado. Todo lo que son tasas municipales no están pagando nada, un montón de rubros. Eso fue una ayuda concreta y palpable desde lo que es la función del Estado. Después, por mi parte, lo que yo presenté es un proyecto a la provincia de Buenos Aires, le cuento, porque por ahí la gente no tiene por qué saber. Nosotros tenemos que pedir desde el Consejo Deliberante al Ejecutivo que se pide un informe o solicite a la provincia de Buenos Aires determinadas circunstancias. Eso es lo que hice yo, una resolución solicitándole al Ejecutivo que le pida a la provincia que los exima de lo que son impuestos provinciales, ingresos brutos, ponele. En algunos casos que fuesen propietarios se puede pedir la exención del impuesto, del impuesto de ARBA, ¿sí? de inmobiliario, ¿sí? De las propiedades. En cada caso hay que ver qué es lo que los afecta, y le solicité también la declaración de emergencia para que desde la provincia de Buenos Aires también se vea la posibilidad de alguna ayuda económica. Eso depende los números de cada estado, tanto provincial, municipal como nacional. Yo lo puedo pedir, corresponde la evaluación a otro ente, ¿no? Pero uno lo pide para tratar de ayudar. Dentro de las historias que conociste, que debes saber, llegan a esta situación porque te deben llamar, te deben decir, danos una mano, fíjate cómo se puede hacer, etcétera, etcétera. Es decir, para llegar a esta situación has conversado con un montón de personas. ¿Cuál fue la historia que más te sensibilizó al respecto? Mira, lo que más me sensibilizó es ver mujeres, en su mayoría son de hogares monoparentales, donde es la mamá que está a cargo de todo, y te digo, me sensibilizó porque yo soy mamá, crié a mis hijos, me separé hace muchos años, sola, y sé lo difícil que es a veces hacerte cargo de muchas cosas, aunque el padre colabore en algunos casos más, en algunos casos menos, pero hacerte cargo de tus hijos, de la economía, del trabajo, no es fácil. Y ver a mujeres que encima están en un emprendimiento que dependen del trabajo diario, no es que llegan a fin de mes y cobraron un sueldo y ven cómo se administran. Acá es más que eso. Acá es ver todos los días cómo generás. Y que me empiecen a decir, Romy, no puedo dormir a la noche, tengo una gastritis terrible porque no sé cómo voy a hacer, porque no solo no genero, sino que tengo deuda. Y son mujeres en lo general que no son comerciantes que están acostumbrados a estar, viste, el comerciante por lo general vive con deuda para progresar. Es otro rubro, se manejan de otra manera, no son de invertir son personas que generan su trabajo diario para tener un ingreso y vivir casi al día. Y que me digan, no sé cómo vivir debiendo plata, es lo que muchas veces nos educaron a todos, que estaba muy mal. Nosotros no nos íbamos de vacaciones y no se pagaba el último impuesto en mi casa. Éramos una familia clase media que vivíamos al día. Esa parte de ver la responsabilidad de esas mujeres que están mal porque le deben a un tercero y que además no generan sus ingresos, es desesperante.